¿qué harías tú con esos 230 y pico mil euros de diferencia? Hablamos de una barbaridad, o sea, hablamos de un ahorro fiscal impresionante. Buenas mis capitanes, bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube en mi canal sobre fiscalidad. Soy Miguel Sierra, CEO de Liberfy, la gestoría especializada en el emprendedor del siglo XXI. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, vamos a ver las preguntas frecuentes que me habéis ido dejando por Instagram. Preguntas súper interesantes que vamos a tratar hoy aquí para que os pueda ayudar un poquito más con algo más de tiempo para responder las preguntas con muchos más datos. Y bueno, vamos a ello. Pero antes quiero deciros que si aún no habéis visto el curso de fiscalidad totalmente gratuito para autónomos, que vayáis a verlo porque hay contenido muy interesante. Y además, si no estáis suscritos, suscribirse y darle like porque eso ayuda a que pueda seguir creando contenido para vosotros y que sea mucho más bonito todo esto, ¿no? Así que vamos a ello. Empezamos con las principales preguntas que me habéis ido dejando. Y la primera de ellas es: ¿trabajar por cuenta ajena y ser autónomo a la vez es posible? Y la respuesta es que sí, por supuesto. Además, no es que sea posible, sino una grandísima opción, porque mientras emprendemos hay un bache donde no tenemos ingresos, donde arriesgamos bastante en nuestro proyecto. Y el tema de tener unos ingresos recurrentes debido a nuestro salario y estable va a hacer que podamos emprender con mucha más calma. Es cierto que perdemos 8 horas al día, pero es que todavía queda otras 16 horas donde hay que dormir, hay que comer y se puede trabajar. Así que cambia la mentalidad de ir a tomarte cervezas después del trabajo por voy a emprender. Y usa esas 4, 5, 6, 7, 8 horas, ¿vale? Para ponerte a trabajar en tu emprendimiento. Puedes perfectamente ser autónomo, tener sociedades, ser administrador de una sociedad, todo ese tipo de cosas mientras estás trabajando. Además, así han empezado grandes emprendedores y aquí muchos de los que trabajamos en Liberfy con ellos lo hacen así. Es una gran recomendación, ya que ayuda a, pues no te pongas nervioso, puedas seguir pagando tu factura, puedas seguir pagando tu alquiler, puedas seguir pagando tu vida, ¿vale? Y puedas dedicar tu tiempo extra a emprender hasta que ese emprendimiento dé lo suficientemente frutos para poder dejar el trabajo, si realmente es lo que quiero. Y evitamos el apostar todas las cartas a una cosa y que fracase. Yo personalmente soy de esos, soy de apostar, siempre y cuando haya un colchón mínimo, ¿vale? También podemos usar el trabajo durante un tiempo para ahorrar a tope, después lo dejamos, ¿vale? O intentamos que nos echen para ir al paro y de aquí nos vamos a emprender, ¿vale? ¿Por qué digo esta segunda opción? Es súper interesante porque podemos optar a la capitalización del paro. Cogemos todo el paro junto que tengamos acumulado, nos lo llevamos a nuestra cuenta y emprendemos con ese dinero. Esto es súper interesante, ¿vale? También podemos compatibilizarlo para que nos vaya pagando parte de las cuotas de autónomos que tenemos pendientes todos los meses, ¿vale? Y así es un extra. Y otra de las preguntas que surgen cuando hablamos del emprendimiento y el autónomo es si es compatible la tarifa plana con estar empleado. Y la respuesta también es que sí. A día de hoy, en diferentes comunidades tenemos la cuota cero, es decir, pagamos 0 euros durante el primer año, que realmente lo pagamos y luego nos lo dan, esa bonificación. Ok, pero no lo pagamos. Y es gratuito. En comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, entre otras. Y luego tenemos otra opción, que es la de la tarifa plana, simplemente, donde solo pagamos 80 euros al mes durante el primer año. El año pasado era mucho más interesante, era 60 euros, prorrogable luego a 6 meses más a 120, otros 6 meses más 200 y pico, 210. Ahora no es el caso, ahora son 80 euros el primer año y es prorrogable un año más en el caso de que no superes el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, esperemos que no sea tu caso, que pague la tarifa plana y luego empiece a pagar la cuota normal, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que sí, es perfectamente compatible tu empleo con tu alta de autónomo, ¿vale? Esto iría ambas cosas, es decir, puedes darte de alta como autónomo, que es la primera pregunta, perfectamente, y puedes tener la tarifa plana a la vez de que emprendes. Y una pregunta muy típica, que por cierto la he respondido en el vídeo de las rentas, ¿vale? Que es el último vídeo del curso gratuito de fiscalidad al autónomo, que es: ¿pago más al tener dos pagadores en la renta? Es decir,
ser autónomo y a la vez estar trabajando por cuenta ajena? Esa pregunta, familia, la dejo en este vídeo de las rentas que os dejo por aquí para que vayáis a verlo y ahí respondo esa pregunta. Y luego, la gran pregunta que me estalló la cabeza, que me hizo pensar y hizo que me decidiera a grabar este vídeo es, me dice un seguidor: bueno, Miguel, si tienes una SL con que gestionas varios negocios online diferentes, en caso de querer vender uno de ellos, ¿cómo se tendría que hacer? Porque si vendes la SL, el otro negocio se verá afectado, ¿no? Gracias, un saludo. En primer lugar, darte las gracias a ti por la forma tan correcta en la que has hecho la pregunta. Me ha gustado muchísimo y además es muy buena. Yo recomiendo personalmente que cada vez que se vaya a empezar un nuevo negocio se haga con una persona jurídica diferente, ¿vale? Esto es la mejor opción. ¿Por qué? Es cierto que nos metemos más costes, que a veces, pues, si no sabemos que el negocio va a funcionar, pues un poco coñazo, porque hay que pagar doble gestoría, hay que abrir una nueva sociedad, un poquito más loco todo a nivel contable, pero luego el orden es muy potente. Vas a saber perfectamente la rentabilidad de un negocio, la rentabilidad de otro, los impuestos de uno y los impuestos de otro. Y ya saltarías perfectamente esta pregunta, porque coge y vende la sociedad con ese negocio, no con los otros. Otra de las cosas importantes es que no mezclas el bolsillo de un negocio con el bolsillo de otro. Imagínate que montas un negocio y empieza a ir mal y lo tienes todo dentro de una misma SL. Pues vas a rascar rentabilidad de los otros proyectos que sí te van bien. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué necesidad tenemos? Imagínate que tienes 4 negocios y uno de ellos, pues, estás vendiendo un producto que el fabricante, pues, te la ha dado en mal estado y se ponen malos todos tus clientes. Te van a denunciar. ¿Por qué vas a fastidiar estos otros 3 negocios? Es una tontería. El riesgo es innecesario. Entonces mi recomendación es, puedes empezar con una SL, pero al más mínimo momento en el que empieza a ser rentable, salta y monta una sola SL para ese negocio. Diferentes sociedades para diferentes negocios. Esto es clave, ¿vale? No nos podemos despistar aquí. Porque además, si tenemos varias sociedades, ya puede ser interesante el hecho de montar un holding empresarial. Esto es una pasada. ¿Por qué? Porque si tengo un holding empresarial y yo tengo varios negocios aquí en diferentes sociedades y me sale un comprador para uno de ellos, esta venta, que si lo hago como persona física tengo que pagar 1 de cada 4 euros de media por la venta, en el holding está bonificado al 95%. Entonces, en vez de pagar el 25% de media por esa venta, pagaría pasar a pagar el 1,25%. O sea, es una barbaridad la cantidad de ahorro que estoy haciendo por tener un holding empresarial. Imagínense que vendemos un proyecto, va a hacer números redondos, por 1 millón de euros, ¿vale? Tendría que pagar 250.000. En cambio, si hago la venta desde un holding, al estar bonificado el 95%, de esos 250.000 pasaría únicamente a pagar 12.500 euros. La diferencia es abismal, ¿vale? Y como déjame en los comentarios qué harías tú con esos 230 y pico mil euros de diferencia. Hablamos de una barbaridad, o sea, hablamos de un ahorro fiscal impresionante. Y esto pasa si tienes diferentes SLs. Porque si tienes todos los negocios en una misma SL, esto no lo puedes hacer, ¿vale? Ya empiezan los problemas. Además, quien te va a comprar quiere ver la contabilidad de tu empresa, cosa que le vas a entregar una contabilidad totalmente mezclada. No vas a ver ni el EBITDA que tiene, ni el retorno de la inversión, no vas a ver nada. Está todo mezclado, es una locura. Te tiene que creer a ti, simplemente. A ti te tiene que creer para comprarte un proyecto. Cada vez las cosas están más difíciles y la gente no compra por comprar. O sea, hay que tener las cosas claritas. Además, si entra un inversor, si entra un business angel, si viene un fondo y te lo compra, todo ese tipo de cosas, es mejor hacerlo con un vehículo, como es una persona jurídica totalmente aparte de la que estamos usando, ¿vale? Esto es súper importante que quede claro. Además, si luego hay otras opciones, que aquí hay un mar de cosas, ¿no? Pero si yo tengo una SL con activos, tengo una SL con materia prima, tengo una SL con mercadería, tengo una SL con negocio online, todo mezclado, esto es una locura. Imagínate que me va mal lo que es la parte productiva del negocio, a lo mejor me pueden quitar hasta los bienes que tengo aquí para hacer cargo de estas deudas. En este caso yo haría una escisión, que esto es una operativa empresarial, y separarlo en 2 empresas diferentes. Una es la que tiene los activos y otra es la que tiene la actividad económica. Esta, la que tiene actividad económica, tiene un capital social muy limitado. Por si pasa algo, que solo pasa aquí. Y los activos los tengo protegidos, todo bajo un paraguas de una holding.
Que sí que esto vale dinero, lo sé, que si monta un holding entre una cosa y otra se van 10.000 euros mínimo. Y un periodo de 2 o 3 meses de dolores de cabeza y cosas. Y si tienes empleados activos y todo, puede ir hasta 100.000 euros, 1.000.000 de euros, que depende de la cantidad de empresas que tengas que meter. Por eso, yo recomiendo a todo empresario que se precie que tenga su estructura holding, sobre todo si tiene varias empresas en diferentes sectores con activos y demás, o si tienes intención de venderla. Por ejemplo, si tú tienes pensado venderla, ya no te valdría, pero si esperas un año más para vender ese negocio, puedes optar a tener un holding y tener la bonificación esta. Si lo vas a vender por 200.000 euros, pues en vez de pagar uno de cada 4 euros, es decir, 50.000 pavos, pagarías a pagar solo el 1,25 de esos 200.000 euros, ¿vale? Estaríamos hablando de menos de 2.000 y pico euros. Es una barbaridad, de 50.000 a 2.000 y pico. Porque aquí hay una pregunta que nos deja, que es, porque si vendes la SL, el otro negocio se verá afectado, ¿no? Pues es que le estás vendiendo una SL con todo el negocio. Es que si luego mueves ese negocio a otra SL de nueva creación, has perdido el ratio de crédito que puedas tener para poder pedir luego liquidez y préstamos. Has perdido todo. Has perdido todo tu trabajo, tío. O sea, si vendes una SL con un montón de negocios, imagínate que vas a comprar un negocio y tienes otros 3. El moverlo de esos 3 a otro negocio te va a causar un dolor de cabeza y además vas a perder lo que te he dicho, toda la capacidad de endeudamiento, todo lo que es a nivel bancario, fiscal y todo eso, los impuestos que hayas presentado, la rentabilidad obtenida, además del caos contable. Así que mi recomendación, ¿vale? También depende, hay muchos depende en fiscalidad. Pero mi recomendación es que cada negocio que funcione tenga su propia SL. Y luego, en el futuro, o incluso antes, si te lo puedes permitir, tengas un holding empresarial para tener todo estructurado. Porque además, en el holding empresarial se puede meter todas las empresas que tengan entre un 5 y un 10% de posesión, de participaciones, y además puedes consolidar en IVA, impuestos a sociedades, si tiene más del 70%, 75%, y eso está genial, ¿vale? Porque puedes coger una empresa que tenga pérdida y otra que tenga beneficios, compensarlo y al final no pagas impuestos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas está súper bien. Compensa una empresa que tenga mucho IVA soportado con otra empresa que repercuta mucho IVA. Eso está genial. Luego, los dividendos de esas sociedades, imagínate que empiezas a darte rendimiento, a día de hoy si te lo lleva a persona física, baja la base imponible, ¿vale? Del ahorro. Es decir, que irías a los tramos, como ya conocemos, 19, 21, 23, hasta el 28%. Pues en vez de hacerlo así, lo que hacemos es también bonificación al 95% y pagamos, en vez de pagar uno de cada 4 euros, pagamos un 1,25. La diferencia es considerable. Así que antes de hacer cualquier cosa, por favor, habla con un profesional. Por ejemplo, escríbenos a nosotros te ayudamos, hacemos una consultoría, nos ponemos mano a la obra y todo este tipo de problemas nos lo ahorramos. Y luego proyectamos también posibilidades de ahorrar en impuestos, que hay estructuras fiscales muy interesantes en España que no son del todo conocidas, como puede ser los holding empresariales, ¿vale? En España hay 3 figuras o 4 que son interesantes, ¿vale? Ya está, no hay más. Que son la zona C, zona especial canaria, que si quiere algún vídeo pues hablaremos un poquito de ella, los holdings y los módulos. Estas son las 3 opciones más interesantes que hay en España, no hay mucho más. Así que si estamos en la oportunidad de acoger alguna de ellas, usémosla. Y bueno, capitanes, si habéis llegado hasta aquí, por favor, dale like, suscribiros, apoyar el canal, compartirlo con los amigos y vamos a ello. Seguimos grabando y esperemos que pronto tengáis un vídeo más.